Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, por favor. Bienvenidos todos, qué bueno verlos esta mañana. Gracias al Señor que nos permite el privilegio de estar aquí de nuevo. Es un tiempo de bendición, si usted así lo desea, si usted así se propone. Es un tiempo y debe ser un tiempo de bendición para nuestras vidas. Mateo capítulo 25. Aquí encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer toda la parábola. Son 3 versículos. Vayan leyendo usted ahí con atención. Es importante que nosotros tratemos de desconectarnos de todo lo que esté a nuestro alrededor, todas esas interferencias que están en la mente que a veces no nos dejan. Y dice, el versículo 1 dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Bueno, dice el versículo 5, ¿no? Dice: como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les respondió: créanme, no las conozco. Y dice el versículo 13, que es como la conclusión de esta parábola: así que ustedes, este es un mensaje para nosotros, así que ustedes deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Bueno, esta parábola hace parte de lo que se conoce como el sermón escatológico de Jesús. Hay un sermón que se conoce como el sermón del monte, ¿no? Bueno, en ese sermón del monte Jesús enseñó sobre la conducta que debe tener el creyente. Este es un sermón escatológico 24 y 25 de Mateo. ¿Y qué es esto? O sea, la escatología es el estudio sobre el fin del mundo. Cuando usted escuche la palabra escatología, usted sabe que se refiere al estudio del fin de las cosas, en este caso, del fin del mundo. Bueno, esta enseñanza Jesús la da para responder a una pregunta, más bien dos preguntas, que los discípulos le hicieron a Jesús. Y vamos a mirarlas en el capítulo 24, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1. Vamos a estudiar en estos días los 2 capítulos, el capítulo 24 y 25, que tiene los temas que se tratan ahí, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces Mateo 24:1 dice: Jesús salía del terreno del templo. Sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él respondió: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo eso, qué señal marca tu regreso
¿Y qué más? ¿Cómo leemos ahí? Tu regreso y el fin de qué? Del mundo. Ahora, es tan importante tener en cuenta esto, porque es una pregunta sobre algo que va a suceder y la respuesta viene de Jesús. Bueno, lo que sigue en los versículos que continúan ahí es algunas de las señales, ¿no? El versículo 4 dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Esto sucederá como una advertencia de la próxima venida de Cristo. Y bueno, ahí está lo que ustedes ya conocen, ¿no? Oirán de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes, de hambres, todo esto. Bueno, entonces, aquí hay algo interesante en este capítulo, antes de irnos a la parábola, y es que lo que dice el versículo 1, cuando salían del terreno del templo. Bueno, dice, sus discípulos señalaron los diversos edificios del templo. El templo de Jerusalén ha sido destruido 2 veces, ustedes sabían eso, ¿no? Antes y 70 años después de Cristo, ese templo fue destruido por los mismos romanos. Ahora, lo que sucede ahí es que los discípulos estaban deslumbrados con la belleza del templo. Se dice que este templo fue una de las edificaciones más hermosas que existía en ese tiempo. Era totalmente hermoso. Lo construyó Herodes para congraciarse con los judíos. Era una edificación incomparable. Y ellos estaban por ahí con Jesús, los discípulos, y le dicen a Jesús, si miras la belleza de este templo, es que es un templo hermosísimo, ¿no? Míralo, miras su estructura, su arquitectura. ¿Y saben qué Jesús les dice? Le dice, para mí eso no es importante. Ese es como el mensaje, ¿no es cierto? Ellos estaban deslumbrados por la belleza del templo y querían que Jesús también se deslumbrara, pero Jesús simplemente dice, esto va a ser destruido un día y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuál es la lección ahí? ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos decir que la destrucción del templo, de ese templo, era una profecía que anunciara la cercanía de la segunda venida, porque eso sucedió hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería enseñarles? Lo que Jesús quería enseñarles era que a Él no le interesaban las cosas materiales, que a Él no lo deslumbraba nada material, por más hermoso y valioso que fuera. ¿Por qué? Porque sus ojos y su expectativa estaba en algo mucho más grande, que era lo que vendría después de esto. Entonces, una lección para nosotros comenzando esta enseñanza, ¿no? El mundo entero vive deslumbrado por lo que hay aquí, ¿sí? Deslumbrado. Y se están construyendo cosas impresionantes. Aquí se están inventando cosas que siempre deslumbran al ser humano. Pero ahí está la lección. Nada puede brillar tanto como la promesa que Dios nos ha hecho de que nos va a sacar de aquí y nos va a entregar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, la segunda pregunta que les hace es, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señales habrán de que está cerca la venida? La primera pregunta es, ¿cuándo Jesús nos responde? Porque la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Jesús dijo, solo mi Padre sabe el día y la hora. Entonces, no hay respuesta para el cuándo. Pero sí hay respuesta acerca de las preguntas que le hicieron y cuáles serán las señales que marcarán el fin del mundo. Entonces, hoy la iglesia, nosotros, tenemos que interesarnos, mis amados, por entender esta enseñanza. Usted y yo tenemos que interesarnos por entender esta enseñanza. Ya han pasado más de 2000 años. Y obviamente estamos más cerca del final. Estamos más cerca del final. Imagínese usted, si los discípulos hace 2000 años tenían expectativa de ver venir a Jesús por segunda vez, ha pasado mucha agua debajo del puente. Entonces, hoy más que nunca deberíamos interesarnos como se interesaron los discípulos, diciendo, bueno, ¿qué señales, Señor?
¿Qué nos vas a mostrar? ¿Cómo podríamos saber lo cerca que estamos de tu venida? Ahora sí, vamos a mirar lo que dice Mateo 16, 1 al 3. Esta es una observación que Jesús le hace a la gente para hacerles entender el poco interés que siempre ha habido de las personas por lo eterno. No ha habido mucho interés, nunca lo ha habido. Yo no sé si ahora. Pero dice, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondiendo les dijo, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y mire lo que dice Jesús, les dice a ellos, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Ahora, yo le hago una pregunta a usted, esta mañana, con sinceridad. ¿Usted sabe interpretar las señales para darse cuenta del tiempo en el que estamos viviendo? ¿En el reloj de Dios? ¿Usted las sabe interpretar? Y hace una comparación, ¿no? Hay señales que se interpretan. Y una de las señales es las señales del clima, ¿verdad? Bueno, el cielo amaneció nublado, negro. ¿Qué dice la gente? Ay, tienen la capacidad de interpretar lo que va a suceder con el clima, si va a ser verano o va a ser invierno, pero no tienen la capacidad de interpretar, ¿qué dice? Las señales. Hermano, el creyente está viviendo a ciegas con respecto a esto. Y una muestra de que parece que estuviéramos viviendo a ciegas es que no nos estamos preocupando por preparar nuestra maleta. No nos estamos preocupando por eso. Y ustedes saben que estamos hablando, hermano, de una manera directa. Ya aquí ya no estamos con pañitos de agua tibia, estamos hablando de una manera directa porque así tiene que ser. Y eso es lo que Dios me pide a mí y lo que Dios me exige. Entonces, hermano, no estamos entendiendo las señales del tiempo. Yo escucho a veces a la gente que ni siquiera lee la Biblia hablar de las profecías. Yo no sé si ustedes han escuchado. Pero cuando hay un terremoto, a propósito, esta semana pasada hubieron temblores, ¿no? Y eso se está repitiendo constantemente. Y la gente que ni siquiera lee la Biblia dice que son profecías, dice. ¿Cierto? ¿Han oído ustedes? ¿Cuánto más nosotros que somos entendidos en la palabra deberíamos tener claro que lo que está pasando en este momento es una advertencia acerca de que ya se acerca el día de irnos de aquí? Esta semana sucedió algo, una noticia mundial, que fue la muerte del Papa, ¿cierto? Mire, la iglesia tradicional, la iglesia católica, lo que suceda con la iglesia católica está muy relacionado, estrechamente relacionado con la segunda venida de Cristo. Lea el Apocalipsis y se va a dar cuenta, hermano, que la iglesia católica es protagonista en los últimos tiempos, lo que suceda con esta iglesia. Pero a veces no nos interesa. Hermano, qué pena que nos interesen más cosas tan insignificantes como los chismes que aparecen en las redes. La gente pierde demasiado tiempo, hermano, escuchando bobadas en las redes cuando deberíamos estar enfocados en entender las señales que estamos viviendo. ¿No le parece a usted? Porque eso sí nos va a beneficiar. Eso nos va a ayudar a ubicarnos en el tiempo en el que estamos realmente. ¿Y ustedes creen que esto de las redes, hermano, es una distracción del enemigo? ¿Para qué? ¿Para que ese día nos sorprenda? Descuidados. Entonces son advertencias. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, es que estamos de viaje prácticamente. Estamos de viaje, ¿sí? Y esto va a ser tan impactante porque va a ser un viaje a otra dimensión. A veces la gente se emociona porque va de una ciudad a otra, ¿cierto? Hay gente emocionada. Que nos vamos para tal parte de vacaciones, se emocionan y preparan su viaje con mucho cuidado y hacen ahorro para poder hacer. Hermano, cuánto más sabiendo que es un viaje a otra dimensión, a otro mundo. Y es un viaje sin regreso. Ya de ahí no vamos a venir a ver si están las gallinas todavía ahí. O si la plata de que dejamos todavía está ahí, de allá ya no vamos a volver.
Por eso deberíamos prepararnos con mayor interés. Hoy vamos a tratar de entender la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola hace parte de lo que debemos entender y estudiar con atención, porque eso señala o es un acontecimiento para el fin del tiempo. Bueno, el mensaje central de la parábola es hacernos ver por qué 5 entraron en la boda y 5 se quedaron por fuera. Ese es el meollo del asunto. 5 entraron y 5 se quedaron. ¿Pero por qué? Eso es lo que necesitamos entender. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Qué leyeron ustedes? ¿Por qué se quedaron las 5? ¿Porque eran qué? Eran insensatas, y esa dice eran necias, y otra versión dice eran imprudentes. Insensatas, necias, imprudentes. Por eso se quedaron. Hermano, qué raro que ahí no menciona pecados, ¿no? Como a veces, es que si usted está en este pecado, entonces usted se va a quedar. No. Ahora, ¿y por qué entraron las que entraron? Porque eran ¿qué? Sabias y prudentes. Entonces, mire usted, estos 2 calificativos que aparecen aquí, ¿no? Son los que determinan si usted y yo vamos a entrar al reino de los cielos o nos vamos a quedar por fuera, porque de eso se trata la parábola, ¿no? De eso se trata la parábola. Ahora, un poquito de la historia de por qué el Señor toma esta figura, y el Señor toma esta figura de una costumbre, de la costumbre judía de celebrar matrimonios. Y dice que en la costumbre judía una pareja se comprometía en matrimonio, y mientras estaban comprometidos la novia estaba en su casa y el novio en la de él, como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero fijaban el día de la boda, y el día de la boda el novio estaba en su casa acompañado por 10 muchachos. Dice, pero no avisaba la hora en que llegaría a la casa donde se iba a celebrar la boda. No avisaba. Podía ser en cualquier momento. Y cerca de la casa donde se iba a celebrar la boda, habían 10 muchachas. Ellas no tenían antorchas, tenían lámparas. Una cosa es una antorcha y otra cosa es una lámpara. Tenían lámparas y ellas tenían que estar pendientes para cuando el novio viniera así a lo lejos, ellas dieran la voz y todas ellas se prepararan, encendieran sus lámparas, hicieran una calle de honor para que entrara el novio y luego entraban ellas. Esa es la figura, ¿no? Bueno, era la costumbre, era la cultura de aquel tiempo. Entonces, esa es la figura que Jesús toma para ilustrar el regreso que Él va cuando Él venga aquí para levantar a su iglesia. Entonces, estas 10 muchachas están representando a la totalidad de los creyentes. Pónganle cuidado a esto. Aquí representan las 10 muchachas a la totalidad de los creyentes, a todos. Representa a todos los que han hecho su profesión de fe y están en una congregación. A todos los representa. Hermano, en todas las congregaciones hay 2 tipos de creyentes. Eso es claro, usted lo puede ver, todo el mundo lo puede ver. Están los que de verdad les interesa su salvación y están los que no les interesa su salvación. Pero ahí están. Y no les interesa su salvación. ¿Y cómo lo determinamos? Pues como con la ilustración de la parábola de las 10 vírgenes. Algunos hermanos ni siquiera saben por qué están en la congregación. ¿Ustedes creen que eso es posible? Hermano, hay personas, usted le puede preguntar a alguien, ¿no? ¿Usted por qué asiste? ¿Por qué viene acá? La verdad, no tengo muy claro. Pues yo estoy aquí porque alguien me invitó y me gustó y me quedé. No, es que a mí me gusta la alabanza, dicen algunos, ¿no? Me gusta la alabanza y por eso vengo. Hermano, ese no es el objetivo de una persona para estar haciendo parte de la congregación. No es el objetivo. El objetivo número 1 para una persona estar en una iglesia, en una congregación, es su salvación. Lo demás no tiene sentido, mis amados. No tiene sentido. Hay personas que dicen, yo voy a la iglesia para que el Señor me sane, para que el Señor me bendiga, para que el Señor me multiplique. Hermano, es cierto, Dios lo puede sanar, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede multiplicar,
Pero déjeme decirle que esas cosas que usted viene a buscar ahí, aquí, las puede encontrar allá afuera también. Sin necesidad de venir a la iglesia. Los médicos también curan a sus pacientes, ¿sí o no? También los curan. La plata también se consigue. Hasta ilegalmente se consigue plata. Y los que la consiguen ilegalmente consiguen más todavía. Así que el problema no es ese. El asunto no es ese, hermano. El asunto de estar siguiendo al Señor es mi salvación. Si ese no es su objetivo, hermano, no tiene sentido que nosotros sigamos en este camino. No tiene sentido. ¿Para qué? No tiene sentido. Pero yo pienso, hermano, que nos hace falta tener este objetivo más claro. Más claro. Y vamos a mirar un pasaje en 1 Corintios 9:24. Este pasaje lo estuvimos estudiando el viernes aquí en el estudio. 1 Corintios 9:24. Y me llama la atención esta comparación que hace el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo compara la vida cristiana con la carrera de un atleta, ¿no? Compara. La vida cristiana es semejante a un atleta que se mete en una carrera, en una competencia. Y dice el 24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Pero solo una persona se lleva el premio. Repito esto, en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio. Y termina diciendo, ¿cómo termina diciendo? Así que ustedes corran, ¿para qué? Para ganar. Hermano, pero realmente en una competencia, en todas las competencias, no todos los que se meten a una competencia se meten con la mentalidad de ganar. Algunos se meten a la competencia y dicen, yo voy a ir hasta donde pueda. ¿Han escuchado ustedes así? Bueno, yo me voy a meter, voy a ir hasta donde pueda. Cuando me canse, me salgo. Ese nunca gana. Jamás va a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque ya está condicionado. ¿No? A mí no me interesa ganar, dicen algunos. ¿No? Yo lo que quiero es hacer el deporte. Listo. Hizo deporte, pero hasta ahí. Pero no tuvo premio ninguno. Entonces el apóstol Pablo dice, la vida cristiana es una carrera y los que se meten a esa carrera tienen que tener claro que hay una meta a la que deben llegar, que hay un galardón que tienen que recibir y que hay un trofeo que van a recibir al final de esa carrera. Y el objetivo tiene que ser este trofeo. ¿Y cuál es el objetivo, el trofeo del creyente? La salvación. No hay otro. Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Absolutamente de nada. Y miren lo que dice el 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio ¿qué? Eterno. Esa es una diferencia también, hermano. Y está hablando de algo que se tiene que hacer y es la disciplina. Es la disciplina. Como está hablando del atletismo, bueno, las personas que se entrenan en esta disciplina del atletismo son personas que tienen que tener una disciplina muy rigurosa, ¿sí? Y todos los atletas deben ser delgados. Tienen que ser delgados. Usted nunca ha visto a un atleta obeso querer ganar una carrera. No lo ha visto. No, nunca lo verá. ¿Por qué? Porque entre menos peso, más posibilidad de ¿qué? Más agilidad para correr. Más agilidad para correr. Ahora, ¿cómo se consigue digamos que un físico así? ¿Cómo se consigue? Sí, con disciplina. Con disciplina, mis hermanos. Con disciplina. Ellos tienen que meterse, hermano, a una disciplina rigurosa, sobre todo en la parte de la alimentación. Ellos no pueden ir comiendo lo que se presente por ahí. Hay una dieta. Mire, nada que le vaya a perjudicar, nada que le vaya a hacer subir de peso, nada que le vaya a perjudicar para que usted no pueda respirar bien.
cuando vaya a correr. Entonces dice, esos atletas se esfuerzan, hermano, no es que al atleta no le guste comer fritanga, no, le gusta como a todos los demás, pero él tiene que ver la fritanga de lejos nomás. Así se le chorrea la baba, pero no puede. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene un propósito. Porque tiene un propósito. Porque sabe que no puede hacerlo si quiere llegar a esa meta. Entonces, en la vida cristiana es lo mismo, mis amados. Es lo mismo, el apóstol Pablo lo plantea así. ¿Cuántas cosas, hermano? Mire, lo que la palabra de Dios nos propone a nosotros es una fórmula. Mírelo de esa manera. Es una fórmula de cosas que usted tiene que hacer y puede hacer y cosas que no puede hacer. ¿Usted no lo mira de esa manera? Abre la Biblia y usted encuentra una lista de cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Ahora, ¿por qué lo dice Dios? ¿Por qué Dios nos pone allí en esa situación? No es porque quiera amargarnos la vida. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que lleguemos a la meta. Y Él sabe, hermano, que cargados de cosas, que abusando de lo que no podemos hacer, nunca vamos a poder llegar a esa meta. Y tristemente lo que dice el apóstol Pablo es que muchos comienzan las carreras, pero pocos son los que llegan hasta el final. ¿Quiénes llegan hasta el final? Hermanos, los que se prepararon, los que se disciplinaron. Hermano, y la disciplina no es a última hora. Un atleta, hermano, no va a dejar de comer cosas dañinas el día anterior a la carrera. Son meses y años de privaciones. ¿Sí lo entendemos, mis amados? Ahora, si usted quiere llegar a la meta, usted no puede llegar viviendo una vida de desorden. No puede llegar allá, hermano, haciendo lo que usted quiera. Usted tiene que contemplar lo que Dios le ha dicho para hacerlo. Eso le va dando el perfil para ser el candidato de llegar a la meta. Y mire lo que dice el versículo 26. El apóstol Pablo se toma como ejemplo y dice: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes ¿a qué? Al aire. Yo, dice el apóstol Pablo. Ahora mire el apóstol Pablo cómo fue. Cuando el apóstol Pablo conoce a Cristo, ¿no? Él era un hombre contrario a la fe. Pero cuando conoce a Cristo, él toma una decisión radical. A este que perseguía, ahora voy a predicar. Hermano, y comienza ese proceso, pero dentro de ese proceso él tiene que dejar de lado absolutamente todo. Y lo declara en el libro de Filipenses y dice: yo, lo que yo antes tenía y lo que antes hacía, hoy lo considero basura. Mire usted eso, ¿no? Hablando de la comida chatarra le llaman ¿qué? Basura, ¿cierto? Así se le llama la comida chatarra, basura. ¿Por qué? Porque lo único que hace es daño, nada más. Y él dice: lo considero basura. Lo que antes fue importante, lo que antes me gustó, ahora lo eché al tarro de la basura. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y me propuse llegar hasta el final. ¿Llegó o no llegó? ¿Qué dicen ustedes? Claro que llegó. Hermano, llegó, y llegó con pie firme. Y a mí me encanta esa última declaración de Pablo cuando ya estaba cercano a ser crucificado, sacrificado por la obra de Cristo, y él lo declara en una de las cartas a Timoteo y dice: he peleado la batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Ahora me espera la corona que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, pero eso no fue así nomás. Él tuvo que dejar todo lo que le hacía daño, cogerlo y echarlo al tarro de la basura. Y él no dejó cualquier cosa, mis amados. Él dejó su posición económica porque era un hombre muy rico. Él dejó su posición social porque él era muy importante socialmente hablando. Todo lo dejó cuando conoció a Cristo. Ahora, esa es una persona que corre con propósito, ¿verdad? Y esa es una persona que puede llegar hasta el final como tiene que ser. Ahora, ¿nos dice algo eso a nosotros? Claro que tiene que enseñarnos algo. Porque a veces no estamos dispuestos a dejar nada. ¿No estamos dispuestos a dejar nada.
No, esto no lo puedo dejar porque esto me conviene, porque esto me ayuda, porque yo no sé qué, porque esto es mío, porque lo tengo desde hace tiempo. Hermano, ¿no se da cuenta que eso le puede impedir llegar hasta el final? Hebreos capítulo 12, versículo 1. El escritor de los Hebreos resume el estorbo en una sola frase. 12:1 de los Hebreos dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados con una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso, oiga bien, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Bueno, me salté una frase. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente, ¿qué dice? El pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. En últimas, ¿qué es lo que nos va a sacar del camino? ¿Qué es? El pecado. Hermano, porque el peso del pecado no nos va a permitir avanzar. Por eso el Señor dice: arrepiéntanse, confiesen, apártense del pecado. Hermano, y esto no es un capricho de Dios. Esto no es un capricho de Dios. Hermano, ¿quién puede ganar una competencia de atletismo llevando 5 arrobas al hombro? Nadie. Eso terminará aplastándolo y asfixiándolo tarde o temprano. Entonces, es el pecado en cualquiera de las formas, y usted tiene que entenderlo a la luz de la palabra. No es lo que yo considero pecado o lo que yo no considero pecado, no. Pues si eso es así, entonces estamos bien. Es lo que la Biblia considera pecado. Y ahí es donde tengo que sujetarme. Las 5 prudentes, volviendo a la parábola, representan a los creyentes cuidadosos. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Prudentes, cuidadosos, que mantienen enfocados en su propósito, que conocen el tiempo en el que estamos y que saben distinguir las señales. ¿No? Leo de nuevo este comentario. ¿Quiénes son los creyentes prudentes que se identifican con las 5 que entraron? Son los creyentes cuidadosos que mantienen enfocados en su propósito, que conocen el tiempo en el que estamos y que saben distinguir las señales, y finalmente se preparan. Porque eso es lo importante, ¿no? Prepararse. Son las personas que se provisionan de lo necesario para esperar al esposo. Mire, la gente siempre se aprovisiona de cosas, ¿no? Cuando ven que algo va a suceder. Yo me acuerdo ahora en eso de la pandemia, ¿no es cierto? Cómo la gente iba y desocupaba los supermercados para provisionarse de comida. ¿Por qué? Porque las noticias eran trágicas. Es más, hay gente que ya está previendo este desastre que viene sobre la humanidad. ¿Y sabe qué están haciendo? Bueno, están enseñando cómo conservar los alimentos, ¿cierto? Para que duren por años y que se puedan esconder en un sótano y ahí aguantar. No va a ser posible. Hermano, en vez de provisionarnos con cosas que van a perecer, porque cuando Jesús dice este templo no va a quedar piedra sobre piedra, está diciendo nada de lo que se construya, por muy bonito que sea, va a quedar de pie. Todo se va a destruir. Así que su interés tiene que estar en construir donde no se va a destruir. Hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde el ladrón no roba, ni la polilla corroe. Eso es tan claro, hermano. Pero ¿lo estaremos haciendo? ¿Lo estaremos haciendo o estamos todavía afanados? Construye, construye, construye. Hermano, construya lo que necesite para vivir mientras estamos aquí. Usted tiene derecho a eso, la Biblia lo dice. Sustento y abrigo, lo hemos dicho cuántas veces, ¿verdad? Sustento y abrigo. Si usted tiene eso, hermano, no necesita más para pasar estos 3 días que nos faltan aquí. Pero ¿por qué poner en riesgo lo eterno por estar ocupados en lo que va a desaparecer en un momento? Entonces, las necias
representan a los que viven descuidados, a los que no tienen presente que en cualquier momento nos podemos ir. Descuidados, deslumbrados por las cosas de este mundo, diciendo: yo creo que el Señor viene. Porque eso nadie lo niega, ¿verdad? Nadie lo niega. A la gente le encanta poner letreros por ahí en las paredes, en las piedras, en la carretera: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero eso se ha convertido como en algo tan sin sentido, hermano, porque si lo creyéramos de verdad, ¿qué haríamos? Nos prepararíamos. Pero nos prepararíamos de la manera que debemos estar preparados. ¿Saben que la Biblia dice que la fe sin obras no existe? Es muerta. Y así yo diga y grite y escriba 1000 veces: Cristo viene pronto, pero si yo no me preparo, si no organizo mi vida, si no pongo en orden mi casa, entonces, mis amados, no creo realmente. No lo creo. Cuando uno planea un viaje, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando uno planea un viaje? Se prepara, ¿cierto? Se prepara, ¿sí o no? ¿O ustedes no se preparan? Se preparan. Hay que prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Organizando la maleta, ¿cierto? Esa es la forma de prepararse. Nosotros sabemos el día que nos vamos a ir, la hora que nos vamos a ir, pero lo sabio sería tener listo antes. Pero yo no sé si usted es de los que dejan todo para última hora, no sé. Pero si usted es de los que dejan todo para última hora, hermano, está en un problema. Yo conozco gente, hermano, que va a viajar al otro día a tales horas y faltando una hora comienza a arreglar la maleta. ¿Y sabe qué pasa? Es un desorden impresionante, ¿no? Y muchas cosas se les quedan: que me olvidé de esto, que no traje esto, que debí meter esto, que el bus me dejó, que... Hermano, ¿por qué? Porque los viajes hay que planearlos con anticipación. Con anticipación. Y ya dijimos que es un viaje aquí. ¿Cuánto más necesitaría planearse el viaje que estamos esperando cuando el Señor venga por nosotros? Arregla tu casa. Es la palabra, ¿no? Arregla tu casa. ¿Ustedes se acuerdan de este rey Ezequías? ¿Sí lo recuerdan? El rey Ezequías, en el Antiguo Testamento hay un relato que dice que Dios le dijo al rey Ezequías un día: bueno, ya te vas a morir. Te vas a morir porque tenía una enfermedad. Y él le dice al Señor, el Señor dijo: bueno, te vas a morir. Pero le dice: arregla tu casa porque te vas a morir. De esta no vas a pasar. Qué bueno que Dios nos pudiera decir así a nosotros, ¿no? Sería un impacto fuerte, pero sería conveniente, porque nos daría tiempo ¿para qué? Para arreglar nuestra vida. Entonces Ezequías, dice la historia que Ezequías no se quería morir, como todos, ¿no? Y dice que oró al Señor y le dijo: Señor, dame 15 años más de vida. Necesito 15 años más. Y Dios se los dio porque era una persona que se los merecía. Pero lo importante es que cuando Dios le dice a Ezequías: te vas a morir, primero le dice: arregla tu casa. ¿Qué es arreglar la casa? Hermano, no es embellecer la casa donde estamos, no, es arreglar nuestra vida. Arreglar nuestra vida, hermano, es quitar lo que usted sabe que le puede estorbar la entrada al reino de los cielos. Hay cosas que todavía tenemos que quitar, ¿sí o no? Hay telarañas por ahí metidas. Hay recuerdos, hermano, que no hemos superado. Hay ofensas que no hemos perdonado. Hay sentimientos, hermano, que nos están todavía corroyendo el alma. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que ir poniendo en orden. ¿Y hasta cuándo esperamos? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo esperamos? No, un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Pero para qué? O sea, lo que se ha de hacer mañana, que se haga de una vez, porque ese espacio, hermano, de espera nos puede perjudicar. Eso es lo que tenemos que entender. Si lo voy a hacer mañana, pues tengo que hacerlo de una vez, porque lo que está en riesgo es algo muy grande, es algo muy grande. Entonces, mis amados,
La pregunta sería aquí, ¿cómo debemos estar preparados? ¿Qué es estar preparados? Bueno, una respuesta muy común es, bueno, debemos estar en obediencia y en santidad, ¿cierto que sí? Esa es la respuesta, ¿no? En obediencia y santidad, porque eso es lo que Dios exige. Sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie que verá al Señor. Nadie verá al Señor. Pero aquí surge otra pregunta, mis amados. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo podemos estar en obediencia y en santidad? ¿Cómo podemos? Una cosa es saber cómo debo estar y otra cosa es estar como debo estar. Con saber no es suficiente. Es lo que dice Santiago, ya lo habíamos dicho el domingo pasado. Dice, no sean oidores de la palabra. Tienen que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces, usted puede saber que el Señor viene, usted puede ser consciente de esa verdad, pero otra cosa es saber cómo estar preparados. Según la palabra, o la parábola que miramos, un requisito para estas mujeres era tener las lámparas encendidas. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Tener las lámparas encendidas. Ahora, para esto necesitaban aceite. El problema realmente de las que se quedaron fue porque no llevaron aceite. Ahora, el aceite era el combustible que mantenía las lámparas encendidas. ¿Y a quién representa el aceite, según la Biblia? ¿A quién? Al Espíritu Santo. El aceite está representado, o lo representa el Espíritu Santo. Vamos a mirar 2 Timoteo 3, 1 al 5, para ir ya terminando. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Mire, este pasaje es triste. ¿Por qué? Porque está describiendo, hermano, una conducta que realmente es difícil de creer. ¿Sabe? Está describiendo la conducta de los cristianos, de algunos cristianos de los últimos tiempos. Y usted lo lee y usted no cree. ¿Cómo es posible? Pero sí, es posible. Y mire lo que dice 3, a ver, 2 Timoteo 3, 1. Le dice Pablo a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿en cuáles días? Los últimos. Habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Cuando usted lee estos antecedentes, usted sí puede creer que está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes, hermano. Oiga bien esto, impresionante lo que va a suceder. Mire lo que dice el versículo 5. Por eso lo digo que se trata de creyentes. Dice, actuarán como religiosos. Este es el problema. Ser cristiano no es lo mismo que ser religioso. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mira, hermano, ahí hay una lista de cosas horribles que se van a dar dentro de la misma iglesia. Pero ¿por qué se dan esas cosas? Eso tiene una razón, y la razón es ¿por qué? Porque rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y cuál es ese poder capaz de hacernos obedientes a Dios? ¿Cuál es? ¿El pastor? No. La iglesia donde asistimos tampoco. El único capaz de hacernos obedientes a Dios es el Espíritu Santo. Nadie más. Y lo rechazan y no lo tienen en cuenta. Y no se han dado cuenta de que el aceite que va a hacer que su lámpara permanezca encendida se llama el Espíritu Santo. Eso lo dice
Romanos 8, 1 y 2, para que usted quede completamente convencido de que así es. Romanos 8, 1 y 2. Mire lo que dice. Por lo tanto, ya no hay ¿qué? Condenación. Estamos hablando de salvación. Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué bueno, ¿no? Al entregarse a Él, pertenecemos a Él. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, el poder del Espíritu Santo que da vida, ¿qué dice? Los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién es el que nos liberta del poder del pecado que nos puede llevar a la muerte? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso hemos insistido tanto últimamente en la necesidad de fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo, de acercarnos a Él, de tenerlo en cuenta a Él. Yo no sé cómo le ha ido a usted con esto, con su relación con el Espíritu Santo. Realmente ha podido, ha logrado acercarse al Espíritu Santo y hacer de Él su compañero, su amigo, su confidente, su ayuda, su apoyo. ¿Sí lo ha hecho? Pues si usted lo está haciendo, créame que puede estar seguro de que va en victoria. Pero si usted descuida ese poder, hermano, jamás estará preparado para irse con el Señor cuando Él venga. Nunca, absolutamente. Entonces, rechazan, dice Pablo, el único poder que puede hacerlos capaz de hacerlos obedientes. El aceite representa en este caso la prudencia. Y se demuestra, ellas, en el caso de esta parábola, se demostró cuando tomaron aceite. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Todas las 10 llenaron sus lámparas, pero solo 5 tomaron una reserva de aceite. Llevaron en un galón aceite aparte. Extra, dice, ¿no? Aceite extra. Pero no es la marca, ¿no? Sino que es un poco más. Llevaron un poco más, pero las 5 insensatas llevaron solo el que tenía, ¿dónde? En las lámparas. Como el esposo se demoró, así como se está demorando Cristo. Hay gente que dice, ¿por qué se demorará tanto? Dice, como el esposo se demoró, entonces el aceite se consumió, y cuando se oyó la voz, el esposo llegó. ¿Qué dice la historia? Dice que fueron a prender la lámpara y no prendió. Y el requisito era, las lámparas tienen que estar encendidas. Entonces les dijeron a las otras, por favor, regálenos un poquito de aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. ¿Y qué dice que le dijeron las otras? No podemos. No se puede, más bien vayan a la tienda. ¿Qué problema, verdad? Vayan a la tienda, compren para que sus lámparas se enciendan. Y mientras iban a la tienda, el esposo llegó, se cerró la puerta y le echó llave por dentro. Después, ¿qué pasó? Señor, ya tenemos la lámpara encendida, ya hicimos lo que teníamos que hacer. El Señor le dice, no las conozco. ¿Y quiénes son ustedes? Nunca se abrió la puerta y se quedaron para siempre por fuera. ¿Ve usted? Hermano, hay que hacer provisión a tiempo. No hay que dejar todo para última hora. No podemos dejar todo para última hora. Es ya. El asunto es ya. Y lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo ya, en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo termina la parábola? ¿Recuerdan cómo terminaba la parábola? El versículo 13, sí lo leímos. ¿Lo recuerdan? Por eso les digo, velen. Estén velando, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vaya a regresar. Qué fuerte esto, ¿verdad? Qué fuerte. Ahora, una cosa, hermano, que tenemos que entender es que lo que necesitamos para entrar no se lo vamos a poder pedir prestado a nadie. Mire, el aceite de la esposa no le va a servir al esposo, así duerman juntos. No le va a servir. El aceite del papá no le va a servir al hijo, ni el del hijo al papá. Ah, no, lléveme con usted, no. Eso representa, hermano, que la provisión tiene que hacerse de una manera personal. Por eso dice, 2 estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será, ¿qué? Dejado. Ah, no éramos esposos.
Vivimos juntos 40 años, llévenos, Señor. No, porque el uno se preparó y el otro vivió descuidado. Estaba descuidado. Y un último consejo, y en eso quiero que hagamos énfasis, está en Hebreos capítulo 25, versículo 12. Algo que a veces, hermano, no consideramos, pero es importante hacerlo. Hebreos 12, Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, 23. Leamos desde el 23, por favor. Leamos con atención. Esta es una última recomendación que Dios nos hace esta mañana. Bueno, dice así, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuál es la esperanza que afirmamos? ¿Que vamos a hacer qué? Salvos, ¿no es cierto? Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá ¿qué? Su promesa. Esto no es mentira. Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Cuando Él se iba a ir, estaba contando que se iba a ir y se pusieron tristes. Y Jesús les dice, no se entristezcan. Yo me voy a prepararles un lugar y cuando lo haya preparado voy a venir y los voy a llevar conmigo para que estén para siempre conmigo. Es una promesa de la segunda venida. Y cuando Jesús se fue, recuerdan ustedes en Hechos capítulo 1, Jesús se fue ya de la tierra, dice que mientras Él se ocultaba en las nubes, los discípulos estaban viéndolo con los ojos puestos y un ángel se apareció y les dijo, ¿ustedes qué miran para el cielo? ¿Por qué miran para el cielo? Este Jesús que fue tomado de entre ustedes, asimismo lo volverán a ver descender. Está escrito, esto se va a dar, usted no lo dude jamás. No lo dude. Entonces mire lo que dice acá el versículo 24. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este es un consejo para los creyentes. Usted, hermano, piense cómo motivar al hermano que está desmotivado. Piense cómo hacerlo. Pero motivarlo ¿para qué? Motivarlo para que trabaje más, para que consiga más, motívelo para que haga proyectos, para que emprendimientos. No, motívelo, mis amados, para que haga lo que tiene que hacer para esperar al Señor como debe esperar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, miren lo que dice el versículo 25. No dejemos de ¿qué? De congregarnos. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo, miren esa palabra, sobre todo ahora, ¿que qué? Que el día de su regreso se acerca. Hermano, yo no sé si ustedes está incluido en ese, como hacen algunos. ¿Sí? No dejemos de congregarnos como hacen algunos. Hermanos, si usted debe amar congregarse, es ahora en este tiempo. Pero estamos viendo lo contrario. Algunas personas ya no se congregan. Ya no se congregan. Yo le hablo al Señor por estas personas porque ya ustedes se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta de verdad, no, ya no han visto a varias personas aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? Porque simplemente no han entendido que congregarse es importante para mantenernos ¿qué? Firmes en esa esperanza. Los que no vinieron hoy, hermanos, se perdieron de una palabra que aunque usted lo crea, pero lo puede animar. ¿Sí o no? Se la perdieron. No se alimentaron de esto. Entonces, ¿cómo van a tener fuerzas para seguir? Entonces, siempre hay disculpas, ¿no es cierto? Siempre hay disculpas para no congregarse. Pero no nos damos cuenta, hermano, que a veces pensamos que si nos congregamos no es para contentar al pastor o para... No, hermano, el congregarnos nos va a beneficiar ¿a quiénes? A nosotros.
Porque dice, si no, animémonos unos a otros, No es el tiempo de desanimarnos ahora, no, es el tiempo de animarnos. Y de sacrificar lo que sea que tengamos que sacrificar para estar de pie, con los ojos puestos en el cielo, esperando que el Señor venga por nosotros. Jesús dijo en alguna ocasión, dijo, cuando vean que estas señales se están cumpliendo, ustedes, dice, levanten la cabeza, pónganse derechos, porque el tiempo de su redención está cerca. Hermanos, ya no debemos estar tan preocupados por las cosas de aquí. ¿Sabe que así usted tenga un problema bien grande, ese problema se va a acabar? Ese problema se va a acabar. Ese problema no va a ser eterno. ¿Por qué? Porque todo se va a acabar. Y lo que necesitamos hacer, hermano, es poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Que Dios nos los bendiga entonces. Lean esta semana, si tienen tiempo, los 2 capítulos, 24 y 25 de Mateo. Ahí está la parábola de los talentos, es una gran enseñanza. Está también el juicio de las naciones, ¿no? Que también es una gran enseñanza. Y está en el 24, ahí están las señales, ¿no? Ahí aparecen todas las señales. Lea y relacione con lo que está pasando. Lea y relacione con lo que está pasando. Y dése cuenta, esta semana, como yo les decía, ¿no? Esto de la muerte del Papa, hermano, tiene que mantenernos a la expectativa. Tiene que mantenernos a la expectativa. Y a mí no me interesa. Tiene que interesarle, porque son cosas, hermano, que están relacionadas con el cumplimiento profético. Que Dios nos los bendiga. Gracias por habernos escuchado. Orémosle al Señor y terminemos agradeciéndole a Dios por su paciencia. Señor, gracias. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido, no porque no quieras venir, Señor, sino porque tú no quieres que ninguno perezca, Señor. Porque en tu paciencia, en tu amor infinito, estás esperando, Señor, que tu iglesia se prepare, Señor. Porque como padre que amas a tus hijos, Señor, yo sé que para ti sería muy doloroso ver, Señor, que se queden las personas, Señor, por las cuales tú diste tu vida sin la oportunidad de la salvación. Señor, gracias porque nos exhortas, gracias porque nos animas, gracias por esta palabra que sé que no va a volver vacía, Señor. Dios, aquí estamos para decirte, soberano Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo para estar fuertes, valientes, Señor, y preparados para este gran día. En el nombre de Jesús, amén y amén.